Hola, soy Víctor Pineros y voy a realizar una entrevista a Arturo García, docente del Colegio Torrevilano, enmarcada dentro de la asignatura de Investigación e Innovación Educativa, dentro del Máster del Profesorado de la Universidad Europea de Madrid de la edición de diciembre. Según la profesora Sonia Martínez, haciendo suyas las palabras de la profesora Learreta, la innovación consiste en un cambio y para realizarlo debemos apoyarnos en unos conocimientos innovadores y tenemos que ser creativos. ¿Para usted qué sería innovación? Buenos días. Bueno, pues para mí innovación sería una creación, una forma de patentar algo nuevo y sería pues una creación de algún recurso, algo innovador, algo motivacional que creara un impacto en el sistema educativo. Vale. Se habla mucho de la innovación, pero ¿qué cree que podría solucionar la innovación? Bueno, esto es un punto bastante importante en mi opinión, ya que creo que la formación del profesorado está un poco en desuso y estamos un poco anticuados. Vale. Por ejemplo, algunos ejemplos de lo que cita la profesora Martínez serían materiales didácticos, los recursos, el currículum, la organización, la relación entre el profesorado y el alumnado, la metodología que imparte Neston o la gestión del tiempo. ¿De qué manera podríamos innovar en alguna de estas áreas? Siguiendo por esta misma línea, yo pienso que en la formación del profesorado no, por lo menos en mi caso, no nos formaron adecuadamente acerca de las TICs. Es decir, no hicimos ningún curso acerca de las pizarras digitales y demás. Vale. Cambiando de tema, en el libro Red Evolution, escrito por la profesora María Caso, encontramos una frase donde dice que debemos conseguir una transformación real de los espacios educativos, ya que estos nos buscan el aprendizaje, sino la certificación. ¿Estaría de acuerdo con esta frase? Pues totalmente. Yo me acuerdo de un caso particular en otro colegio que estuve, que cuando se realizaban unas pruebas autonómicas, pues a los alumnos de más bajo rendimiento pues se les apartaba una clase y solamente realizaban el examen los más avanzados. Vale. Simplemente para conseguir el título y ascender en los puestos autonómicos. ¿Y conseguir este proceso de aprendizaje lo podríamos conseguir quizás con un cambio en el sistema educativo? Buena pregunta. Bueno, es que yo pienso que el principal problema es que viene de arriba, ¿no? De los políticos. Entonces, habría que hacer una reforma con los políticos, evidentemente, pero luego yo creo que otra cosa muy importante es cambiar un poco el pensamiento de la sociedad acerca del profesorado. Se nos tiene mal valorados, mal remunerados y bueno, sobre esto también habría que dar una vuelta. También pienso que todos los colegios, bueno, los concertados y los privados sobre todo, tienen un afán comercial por ascender puestos y tener más conocimientos acerca del tema y es una cosa que va contraria totalmente a los objetivos de aprendizaje. El aprendizaje del currículum. Vale. Si le digo la frase pongamos la política al servicio de la educación y no al revés, ¿qué me dice? Pues que también estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que estamos gobernados por políticos que en muchos casos no tienen mucha idea de educación o están mal asesorados y bueno, yo creo que deberíamos copiar un poco el sistema finlandés, ya que ahora mismo es el mejor, el que más resultados está obteniendo y bueno, pues es aquel que dice que allí son gobernados por profesores, ¿no? Las leyes lo hacen los profesores y no los políticos. Sí. Con lo cual, para usted, el control político es el principal problema de la educación. Pues no sé si es el principal problema. Ese lo pondría muy importante y también formación del profesorado, como he dicho anteriormente, y el pensamiento de la sociedad que tiene acerca del profesorado. Sí, vale. Entonces, siguiendo con este libro, se citan 5 apartados para conseguir una educación innovadora, que son lo que nosotros estudiamos no es lo que estudiamos aprenden, no solo hay que parecer democráticos, sino hay que serlo, de la clase a la reunión, es decir, cambiar el aula por una más cómoda,
no tengo tiempo para aprender porque tengo que estudiar, y de una educación basada en la evaluación a una basada en el aprendizaje. De todos estos términos, ¿cuál considera más difícil llevar a la práctica y por qué? Bueno, como he dicho anteriormente, todos los colegios ahora mismo, privados concertados, están tratando de ascender puestos autonómicos para llegar o ascender a un mayor estatus social o aparentar más. Entonces, sí que creo que es más importante el aprendizaje que la evaluación. No olvidemos que lo más importante es la educación, son los alumnos. Ni directivos, ni profesores, ni padres. Aquí los protagonistas de la educación son los alumnos y en este caso pues estamos dejando en un segundo plano. Entonces, si tuviese que llevar a alguno a la práctica el primero, ¿cuál sería? ¿El de una educación basada en la evaluación a una basada en el aprendizaje? Sí, totalmente, me reafirmo. Totalmente. Vale. Y ya para acabar esta pequeña entrevista, ¿se considera usted un docente innovador? Bueno, pues en la medida en que mi colegio me proporciona posibilidades horarias y en cuanto a recursos materiales, pues considero que sí. Y a la hora de innovar, ¿se encuentra con algunas restricciones, es decir, por parte de las familias, del equipo directivo, de los propios alumnos o del equipo docente del centro? Restricciones como tal no, pero sí se marcan unas normas hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Por ejemplo, yo el año pasado hice una innovación en el departamento de lengua, que fue un proyecto que llamamos Leo y Aprendo, que consiste en dividir la clase en 4 o 5 equipos y leer todos los días, según cada curso, pues 10, 15, 20 minutos. Esta lectura la tienen que firmar los padres y bueno, pues hace una especie de concurso motivacional, pero simplemente es eso, ¿no? El innovar en la lectura. Sí que tengo algún problema porque para mí me gustaría que leyeran más, pero nada más que se pueden leer, por ejemplo, en el caso de segundo primaria, 15 minutos. Sí, o sea, que se encuentra con determinadas restricciones que no dependen de usted. Y bueno, ya la última pregunta de todas sería, ¿para usted de qué dependería una mejora educativa? Pues totalmente en que la sociedad nos viese como algo útil, la sociedad, y no como últimamente cierto sector de la sociedad nos mira como que somos un simple profesor. No, perdón, es que estamos educando a sus hijos, que es el futuro. Y bueno, pues llegar incluso a superar a otros premios, como es la policía o los médicos, que están mucho más valorados en esta sociedad. Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Ahora pasaré a realizar la reflexión de la entrevista. En primer lugar, decir que creo que he dado con un docente innovador, por el hecho de que ya ha puesto en funcionamiento un proyecto llamado Leo y Aprendo, donde se quiere fomentar la lectura entre el alumnado y el posterior refuerzo en su casa. Como bien ha dicho en la entrevista, y compartiendo la opinión de la profesora María Caso, el principal problema del sistema educativo español es la política. Él también es partícipe, al igual que yo, de dotar al sistema educativo español de una ley educativa única, propuesta por un consenso de profesores o profesoras y entendidos de la materia, y no por políticos, ya que esto varía en cada poco tiempo y con ello las leyes educativas. Otro de los puntos importantes que podemos sacar de esta entrevista es que para poder innovar debe haber una formación previa, y eso pasa por formar al profesorado, ya que muchos docentes están anticuados. Él nos pone el ejemplo de cómo tiene que usar pizarras digitales cuando no ha recibido ninguna formación acerca de su uso. Creo que si no se forma a los profesores no se podrá obtener los mejores resultados ni optimizar los recursos. También se reafirma la idea de que el apoyo del centro y del equipo directivo para temas innovadores es muy importante, ya que si cuentas con este apoyo te va a ser mucho más fácil plantearte nuevos retos y propuestas innovadoras. Eso sí, siempre y cuando se respeten unas normas que en su caso fue el currículum y el tiempo que tenía que dedicar a la lectura por clase. También hemos podido escuchar cómo este docente reclama un cambio en la mentalidad de la sociedad en el sentido de valorar mucho más la figura del docente, ya que son los docentes los que van a incidir de una manera muy importante en el crecimiento del alumnado y por lo tanto se les debería reconocer por ello. Otro de los puntos sería
cómo orientar la educación a una evaluación constante y no en buscar la certificación. Para ello es muy importante el cambio de mentalidad y del profesorado. Hay que construir alumnos críticos y para ello debemos llevarlos hacia una evaluación y no una certificación. Por todo esto creo que ha sido muy buena entrevista, donde hemos podido sacar distintos puntos que nos ayuden a entender un poco más cómo podemos innovar en la educación y qué posibles mejoras podemos encontrar en esta. Muchas gracias, Víctor Pineros.